Bendiciones, besos y abrazos reciban de su servidora Karen Pérez. Y esto es Martes de Crecimiento. La Iglesia Cristiana Príncipe de Paz y sus pastores Gabriel y Amanda Gautier abren los medios de comunicaciones para traerle palabra de vida. En esta noche vamos a traer un tema muy interesante, como toda la palabra de Dios, y es el servicio a Dios con todo lo que nosotros tenemos. Vamos a estar hablando acerca de la mayordomía y de la importancia de nosotros poder utilizar sabiamente los bienes que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Nosotros tenemos en nuestra página Intercesores Príncipes de Paz, tenemos allí algunos recursos para que usted pueda ayudar en estas fiestas, pueda ayudar a estos niños de otros países, la mayoría de ellos que no tienen quien les regale un juguetito, y a través de su donación nosotros podemos llevar el mensaje de la palabra a estos niños que tanto lo necesitan y mostrarles el amor de Dios. También hay otros ministerios donde usted puede hacer donaciones para alimentos para las personas en necesidad. Obviamente que el Príncipe de Paz, la Iglesia Cristiana Príncipe de Paz, también tiene su website donde estuvo en unas semanas atrás dando compras y dando también pavos para aquellas personas, familias que lo necesitaban. Y usted puede continuar ayudándonos porque semana tras semana, todos los viernes también se le otorgan compras a las familias que están en necesidad. ¿Por qué estoy hablando de esto? Primeramente porque nosotros vamos a hablar de la mayordomía y de la importancia de que nosotros podamos hacer buen uso de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de estar aquí, Señor, a través de estos medios de comunicación para adorar tu nombre y para aprender más de tu palabra. Señor, mira a cada persona allí en sus hogares, Señor, que está recibiendo esta palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo les toque, Señor, y que tú le hables. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Ministra, Señor, conforme a la necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, Señor. Amén. En el libro de Marcos, capítulo 12, vamos a estar leyendo desde el verso 12 en adelante y vamos a entrar a la palabra de Dios rapiditamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Amén. En este tiempo estamos hablando de que Jesús estaba muy cerca de que llegara el momento de su crucifixión. Los escribas, los fariseos, y todos estos grupos estaban muy molestos con Jesús y estaban buscando cualquier cosa para ellos aprender a Jesús y poderle detener de estar expandiendo el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, en esta ocasión Jesús estaba con ellos y le estaba hablando de la parábola. Vamos a resumirla rapiditamente. Estaba hablando de la parábola donde este hombre pues tenía una viña, tenía un territorio, encargó a unos hombres allí que trabajaran para él, atendieran la viña y que después él iba a enviar a alguien para recoger, ¿verdad?, el fruto de esta viña. Él era el dueño, él estaba pagando a estas personas para que ellos pudieran trabajar la viña. Entonces estos hombres decidieron que ellos iban a tomar la viña para ellos, y cuando llegaron los encargados de recoger el fruto de aquella viña, entonces lo que sucedió fue que ellos empezaron a golpear y a matar y a dañar a aquellas personas que habían ido a recoger el fruto de aquella viña, los resultados, el dinero que aquella viña había producido. Y así sucedió varias veces, y eventualmente entonces el dueño de la viña envía a su propio hijo pensando que su hijo pues era dueño también y por consiguiente lo iban a respetar. Y lo que estos hombres hicieron pues fue
que mataron al hijo de la viña pensando, bueno, este es el heredero, si nosotros matamos al heredero, no va a haber nadie quien herede esta viña. Y lo mataron. Pues estos escribas, estos fariseos, los ancianos, todas estas personas escuchando estas enseñanzas de Jesús, entendían que Jesús estaba hablando, refiriéndose a ellos, y se molestaron mucho, estaban muy molestos con ellos. Es importante que nosotros como creyentes entendamos la importancia de la administración, de que nosotros podamos administrar bien nuestro dinero. ¿Por qué? Porque el dinero que nosotros tenemos, obviamente, si usted es creyente, usted considera y entiende que ese dinero lo proveyó Dios. Yo recuerdo cuando hace algún tiempo atrás yo pensaba que yo pues era muy independiente y había salido hacia adelante y me había superado en la vida y me creía así mucho porque pues yo me sostenía por mí misma y no dependía de nadie. Y de momento la enfermedad tocó a la puerta y entonces yo no podía trabajar. Y fue ahí cuando yo comencé a comprender que aunque yo salgo afuera y trabajo y ¿verdad? Me gano el pan nuestro de cada día, no lo proveo yo no soy mi proveedora, mi trabajo no es mi proveedor es Dios, porque aunque yo salgo a trabajar, Dios me da la fuerza, Dios me da la sabiduría, me da las oportunidades, me da la salud para yo poderme ganar el pan nuestro de cada día. Entonces, nosotros necesitamos entender, cada creyente, si usted es creyente, yo pienso que ya usted comprendió que usted lo que tiene es gracias a Dios y gracias a Él es que nosotros pues tenemos nuestras cositas, nuestro carro, si usted tiene carro en su casa, si usted es dueño de alguna casa o su apartamento, si es que usted está en algún apartamento, sea suyo, sea rentado, lo que usted tiene es gracias a Dios. Entonces, la buena administración de todo lo que tenemos debe ser un estilo de vida. ¿Sabe? Yo se supone que yo en las decisiones que yo tome financieramente con los recursos que Dios me ha dado, yo consulte a Dios. ¿Por qué? Porque Él fue quien me lo dio. Y nadie mejor que Dios para saber cómo yo puedo usar ese dinero sabiamente. ¿Por qué? Pues porque yo no sé del mañana, yo sé de lo que estoy viviendo aquí, yo sé de lo que estoy viviendo ahora, pero yo no tengo conocimiento si mañana yo voy a tener trabajo, si no voy a tener trabajo, si debo de economizar algo de dinero o si ya tengo suficiente dinero economizado. Yo no sé del mañana, yo no sé si a estas personas a las que yo estoy donando dinero para que alimenten los niños o para que le lleven juguete a los niños, verdaderamente están haciendo buen uso de ese dinero. Esas cosas solamente las sabe Dios, pero si yo consulto a Dios antes de tomar estas decisiones, pues entonces yo puedo ser una mejor administradora de lo que Dios ha puesto en mis manos. Es muy importante que nosotros consultemos y hablemos con Dios acerca de cuál es la voluntad de Dios, cómo Dios desea que yo invierta o que yo utilice lo que Dios me ha dado, el dinero. Por ejemplo, en el caso de José en la tierra de Egipto, es uno de mis mejores ejemplos. José fue a través de la revelación de Dios que José pudo interpretar el sueño que Dios le había dado a Faraón. Vamos a comenzar con eso. Ya ahí Dios tuvo su intervención. Dios le muestra al Faraón a través de un sueño que él no entiende y que José entonces logra interpretar. Y ahí mismo, junto con, vamos a decir, la parte profética donde Dios le deja ver qué es lo que va a ocurrir, también le da la solución. ¿Usted entendió eso? No solamente Dios le dijo que iba a haber un problema, Dios le dijo que iba a haber un problema y Dios le dio la técnica a José para que él, la tierra de Egipto y toda su familia estuviesen seguros en medio de la hambruna que se avecinaba. Imagínese usted que José hubiese dicho, yo conozco de esto, ya yo sé lo que yo tengo que hacer, yo no tengo que hablar con Dios para esto. Y hubiese él decidido
cómo él iba a manejar el alimento de esos años donde hubo abundancia. Probablemente él se hubiese ocupado de tener su palacio bonito, de vender todo ese grano que había de más de que él se viera bien, lleno de oro, lleno de lujos, sin pensar que más adelante ese grano iba a ser necesario. Pero como José fue un hombre que aprendió a depender de Dios y a consultar a Dios, Dios le dio la revelación de lo que iba a suceder y qué él necesitaba hacer. Así que hoy yo como creyente, usted como creyente, nosotros vamos a ir delante de Dios en oración y vamos a decirle, Señor, yo necesito no solamente que me reveles lo que viene, sino yo necesito también que tú me muestres qué yo necesito hacer. ¿Qué yo necesito hacer con mi dinero? ¿Cómo yo necesito manejar mi dinero? Y yo le aseguro que si usted lo hace, Dios va a responder esa oración. Nosotros como partes de una sociedad en la que vivimos tenemos responsabilidades como por ejemplo debemos de pagar los impuestos. A veces consideramos que quizás no son justos con los impuestos, pero nos toca hacerlo. Debemos de pagar nuestras cuentas, si debemos el carro, debemos la casa, ¿verdad? Nosotros necesitamos ser responsables y pagar nuestras cuentas, necesitamos sostener a nuestra familia con nuestro dinero, ayudar a la comunidad, de eso estábamos hablando, cuando nosotros podemos dar dinero para que haya los que lo necesitan pues tengan juguetes, los niños que lo necesitan tengan juguetes, los adultos pues puedan tener alimento para sus familias, ¿verdad? Pero además de todo eso que, ¿verdad? Normalmente nosotros conocemos, está la obra del Señor. Cada creyente es responsable de sostener la obra de Dios y esa es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos. No solamente es una responsabilidad, Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de sostener su obra. ¿Cómo así, Karen? Bueno, Dios es Dios. De la misma forma que Él creó los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en este mundo habita, también Él creó el oro, la plata, las joyas preciosas. Y si Dios quisiera de alguna manera sostener a los misioneros, a las congregaciones, a estas entidades que ayudan al necesitado, Dios lo podría hacer solamente llenando las cuentas de banco, que de momento aparezca toda esta comida en donde se guarda, y Dios podría hacer ese tipo de milagros, no hay nada imposible para Dios, pero Dios le ha dado a su iglesia, a usted y a mí, la responsabilidad y el privilegio de poder ser de bendición. Pero Karen, ¿por qué Dios lo quiere hacer? Quiere que yo sea la que dé la ofrenda, quiere que sea yo la que dé la ayuda que hace falta. Pues yo no conozco la mente de Dios, pero tengo por lo menos una buena teoría, y es que acuérdese que como cuando usted recibe, ¿verdad? Lo que tenemos, lo tenemos de Dios. Usted recibe, usted da para el necesitado, da para la obra de Dios, da para estos misioneros, da para estos niños que tienen necesidad de juguetitos. Sí, el divertirse es una necesidad también, y la necesidad de alimentos usted da, y se cumple la ley de la siembra y la cosecha en nosotros. ¿Cómo así? Pues como yo doy, entonces la bendición de Dios continúa fluyendo hacia mí. Entonces yo no me quedo y la acaparo toda y ahí se detiene. Si yo doy más y entonces recibo más y doy más y sigo recibiendo más, y así la bendición de Dios va en aumento a todos nosotros. Si yo tomo una mazorca y me la como completa, después no voy a tener más mazorca, ¿verdad? Pero si yo cojo una mazorca y le quito algunos granos y yo siembro esos granos, eventualmente esa mazorca va a germinar, esos granitos van a germinar, va a salir una planta, esa planta va a dar varias mazorcas. Entonces ya no tengo una mazorca, tengo varias mazorcas de cada planta y muchos más granos de los que yo tenía antes. Usted me sigue, me entiende. Entonces, al tener muchas más mazorcas,
que una, antes tenía una nada más. Ahora tengo, vamos a poner 3 plantas con 3 mazorcas cada planta. Estamos hablando de 9 mazorcas. Entonces ahora, como tengo más mazorcas, puedo sacar más maíz y puedo sembrar más. Y eventualmente más siembra voy a tener todavía más cosecha. Eso se cumple en usted y en mí. Cuando nosotros damos, recibimos y seguimos recibiendo más abundante. Dios quiere bendecirnos a nosotros, pero se supone que nosotros somos bendecidos para bendecir, para continuar recibiendo la bendición de Dios. Entonces, Dios nos hace partícipe de esta bendición, aunque Él tiene el poder para hacerlo solo. Y nosotros hemos escuchado de testimonios donde han habido ministerios y Dios ha obrado de una manera milagrosa, sin que ellos lo esperaran, pero Dios quiere usarnos a nosotros, Dios le quiere usar a usted, Dios me quiere usar a mí para hacer de bendición a todo aquel que lo necesita, en especial nuestras congregaciones, nuestros niños y todo aquel que esté en necesidad. Es muy importante que nosotros en este asunto de ser mayordomos de lo que Dios nos ha dado, administradores de lo que Dios nos ha dado, nosotros podamos dar generosamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que me voy a quedar yo sin comer? ¿Que me voy a quedar yo sin vestido? Porque voy a estar dando. No, quiere decir que si yo puedo dar, yo voy a dar en abundancia. Y Dios conoce la situación de cada quien. Si usted no tiene $1,000,000, usted no va a dar $1,000,000. Pero si usted tiene, vamos a decir, $10,000, pues de esos $10,000 usted va a dar no solamente a la obra del Señor con sus diezmos, con sus ofrendas, sino extender la mano a aquella persona que usted ve que está en necesidad. Entonces Jesús estaba hablando de todas estas cosas y de la importancia de dar. Y entonces estos escribas, fariseos, los ancianos estaban muy molestos con Jesús, ¿verdad? Porque se le estaba acabando a ellos el negocio que ellos tenían. ¿Qué negocio tenían, Karen? Bueno, ellos tenían varias cosas. Número uno, recuerde que Jesús llegó a voltear las mesas, por aquello de que los expuso como ladrones que ellos eran, que estaban usando la casa de Dios para enriquecerse. Recuerde que los sacrificios eran parte de la forma en que entraban ofrendas al templo, y entonces estos sacerdotes estaban perdiendo seguidores, ya la gente estaba siguiendo a Jesús, o no había muchas personas entrando y trayendo ofrendas y trayendo sacrificios. Entonces, todo esto empezó a molestarlos a ellos. Necesitamos entender algo. Mire, quizás hoy usted me está escuchando a mí y mañana usted va a estar en un estadio predicándole a miles de personas. Es importante que nosotros no perdamos el enfoque. Como creyentes no podemos perder el enfoque. Las ofrendas, los diezmos, el dinero, esos son unos recursos que Dios nos da para expandir el mensaje de la palabra. No podemos olvidar eso y enfocarnos en enriquecernos, porque eso lo que hace realmente es que daña el evangelio. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en la riqueza y no la ponemos en el Señor de las riquezas, y no nos preocupamos por cómo es que voy a usar esta riqueza, cómo es que voy a usar estos recursos, y lo que hacemos es queriendo acumular más para nosotros tener más y no para expandir esta obra del evangelio. Entonces nosotros estamos en grande peligro. Como creyentes estamos en grande peligro. Así que cuando Dios le bendiga a usted y Dios le use de manera poderosa y comience a fluir la bendición de Dios económica, no se olvide de quién proveyó para usted en ese momento, y continúe honrando a Dios, continúe preguntándole a Dios cómo es que usted va a utilizar esa bendición que Dios le ha dado, esos recursos que Dios ha puesto en sus manos. Entonces vemos en la palabra de Dios en el verso 13, dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos
para que les sorprendiesen en alguna palabra. Ellos estaban tratando de ver cómo podían atrapar a Jesús con palabras lisonjas, con palabras engañosas, para que él con sus propias enseñanzas se metiera en problemas con el gobierno romano o se metiera en problemas con el pueblo judío que lo seguía. Y dice el verso 14, viendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Todo esto hasta este momento, ellos le estaban elogiando, pero las palabras lisonjas en realidad son palabras que se usan para engañar a la gente, se usan en una forma exagerada. Por ejemplo, usted me ve así, me dice, ay Karen, tú estás tan linda que pareces de 15. Yo sé que yo no me veo de 15 años, yo quizás de 15 apariciones, quién sabe, pero yo sé que yo no me veo de 15 años. Entonces, eso es una palabra lisonjera que usted podría estar utilizando para, qué sé yo, hacerme sentir bien y que yo le dé las gracias y yo me lo crea, pero es una exageración. Usted sabe que yo no me veo de 15, pero lo está diciendo con la intención de o yo me sienta bien o yo le caiga bien a usted o quizás para engañarme y que yo me crea que me veo tan bien como si tuviera 15 años, ¿verdad? Entonces, esto era lo que estos hombres estaban haciendo. Estaban dándole toda esta pompa, decían maestro, pero verdaderamente ellos no consideraban que Jesús era un maestro. Le decía, eres hombre veraz, ¿sabe? Tu palabra es verdadera, pero ellos no consideraban que las enseñanzas de Jesús eran veraz, eran de verdad, eran ciertas. Y dice, y no mira las apariencias de los hombres. En realidad estos hombres criticaban a Jesús porque se pasaba con los pecadores, y se acercaba e iba a la casa de todo aquel que lo necesitara. Entonces ellos decían todas estas cosas, pero verdaderamente ellos no las creían. Estaban tratando de, como diríamos en Puerto Rico, comerle el cerebro a Jesús, ¿verdad? Tratar de que Jesús cayera en la trampa que ellos le están tratando de hacer. Y le decía, oh, que enseñas el camino de Dios. Ellos no consideraban que Jesús estaba trayendo ninguna enseñanza de Dios. Todo lo que ellos estaban hablando eran mentiras, o por lo menos ellos no creían todo lo que ellos estaban diciendo. Sí, Jesús fue un hombre veraz. Sí, Jesús era maestro. Sí, Jesús no miraba las apariencias de las personas y atendía la necesidad de todo el que se acercaba a él. Sí, Jesús enseñaba el camino de Dios, pero ellos no creían nada de eso. Estaban ellos diciendo cosas para solamente captar la atención de Jesús y tratar de engañarlo. Entonces dice ese mismo verso, el verso 14, y ellos preguntan, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Están preguntando. ¿Y por qué ellos están preguntando eso? Bueno, ellos están preguntando eso porque recuérdense que los judíos fueron conquistados por diferentes naciones y en ese tiempo los conquistadores eran los romanos. Entonces ellos estaban sometidos bajo, podríamos decir, el yugo romano y le ponían impuestos y le exigían una clase de cosas y los judíos no les gustaba eso. Entonces, al estar al hacerle esta pregunta a Jesús, cualquiera de las respuestas que Jesús diera iba a ser para un entrampamiento. Por ejemplo, si Jesús decía, oh no, olvídense del impuesto, no den el impuesto, porque esa gente son unos malvados, los romanos son unos malvados que nos oprimen. Ustedes no tienen que darle ese dinero a esas personas que no son creyentes, que no aman a Dios y que van a usar ese dinero para cosas perversas. Si Jesús decía una cosa como esta, entonces ellos lo iban a acusar, mira, Jesús está enseñando que no te den los impuestos, que no te le den el tributo al César. Y entonces Jesús se buscaría un problema
con el gobierno romano. Pero entonces si Jesús daba la otra respuesta y decía algo como, no, hay que cumplir con las leyes aquí, ustedes necesitan dar ese impuesto porque eso es parte de la ley, tenemos que cumplir con la ley. Si Jesús hubiese dicho eso, entonces el pueblo judío que estaba a disgusto con los romanos hubiese dicho, este es un traidor, este está apoyando los romanos que lo que hacen es oprimiéndolo y que además de eso son unos pecadores. Entonces, no había una forma fácil, vamos a decir, que para Jesús salir de esa. En realidad, el tributo al César era un impuesto personal al emperador romano. O sea, esto era como decir un impuesto adicional. No era el impuesto que normalmente las personas tenían que dar. Entonces, en ese momento, cuando le hacen ese entrampamiento a Jesús, él les responde de muy buena manera. Quiero recalcar que estas personas, y cuando digo estas personas, estamos hablando de todos estos líderes, de los fariseos, estamos hablando de los sacerdotes, estamos hablando de los escribas, estamos hablando de los herodianos, de los ancianos, todas estas personas. Ellos eran diferentes grupos, todos religiosos, los herodianos eran más bien políticos. Todos estos grupos, ellos tenían conflictos entre ellos. Ellos no eran hermanos que se cogían las manos y cantaban Kumbaya. Estos eran personas que estaban encontrados unos con otros, unos grupos en contra de los otros. Pero cuando se trató de Jesús, según ellos, tenían un enemigo en común y se unieron entre ellos para atacar a Jesús. Mire, hermano, yo no sé por qué situación usted está pasando, pero no podemos esperar menos de lo que le sucedió a Jesús. De la misma manera que Jesús tuvo que enfrentarse a diferentes grupos, unirse, todos sus enemigos, unirse entre ellos para atacarle, para hacerle trampa. Cuando a nosotros nos suceden estas cosas, nosotros nos está ocurriendo lo mismo que le ocurrió a Jesús. Entonces nosotros deberíamos de tomar esto de una manera diferente. Yo sé, yo también lo he hecho. Ay, Señor, mira qué mal lo que me está sucediendo. Yo no sé por qué me sucede esto. Yo te voy a decir por qué te sucede eso. Te sucede eso porque tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y los hijos de Dios son perseguidos. La persecución es parte de la vida cristiana, pero el mismo Dios que fue perseguido es el mismo Dios que te va a ayudar y va a estar contigo todos los días hasta el fin. El mismo Jesús que resucitó de entre los muertos, dio su vida en una cruz y después resucitó de los muertos. Él es el mismo el que va a estar contigo en todo momento. No importa cuánto tú sientas que hayan amenazas en contra tuya o quizás trampas en el trabajo para hacerte daño o hacerte quedar mal de alguna manera. Mira, no importa. Dios está contigo, lleva esas situaciones en oración y Dios te ha de sacar hacia adelante en cualquier situación que tú puedas tener. Nosotros necesitamos entender que la vida del creyente es una vida que no podemos esperar que sea más fácil de la de Jesús. No podemos esperar que la vida del creyente sea más fácil que la de Jesús. Y Jesús lo que hacía era siempre ayudar al que lo necesitaba. Siempre estaba predicando, siempre estaba enseñando, siempre estaba ayudando y siempre estaba siendo perseguido. Y nosotros como hijos de Dios vamos a vivir persecución, si no es que ya la estamos viviendo. Nosotros como hijos de Dios debemos de estar siempre expandiendo el mensaje de la palabra a todo aquel que lo necesita en todo momento en que nos sea posible. Y Dios ha de ser glorificado en toda situación. En el versículo 15 de ese mismo capítulo, dice así: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y le trajeron la moneda. Ellos le trajeron la moneda y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: del César. Y entonces Jesús coge y les responde:
Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Mire qué cosa. Todas estas palabras bonitas que le dijeron a Jesús tenían tenían un propósito negativo. La motivación era negativa. Le estaban diciendo cosas muy lindas, pero la motivación era negativa. Nosotros necesitamos, yo necesito, usted necesita asegurarse que la motivación de lo que sea que usted haga sea la correcta. En este tiempo en que nosotros estamos, ¿verdad? Que hemos tenido que cerrar las puertas de nuestros templos y recibir la palabra a la distancia, yo he notado, y posiblemente usted también, que las personas que acostumbrábamos a ver en el templo no son necesariamente las personas que vemos en los medios sociales recibiendo palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quizás muchos de nosotros estábamos en el templo para que el pastor me viera, para que no me llamara y me preguntara por qué yo no fui, para calmar mi conciencia. Pero ¿qué ocurre cuando ya el pastor no te ve? ¿Qué ocurre cuando nadie se da cuenta si tú recibiste palabra o no? ¿Por qué tú llegabas al templo? ¿Por qué llegabas a la iglesia? Porque ahora no te conectas para recibir la palabra. Así que la motivación de lo que nosotros hacemos es tan importante de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué yo doy ofrenda? Para que la gente vea que yo estoy dando. Ahora que tengo que darlo online y que nadie me ve, ¿voy a seguir dando ofrenda? Todas estas cosas son importantes, mis hermanos. Es importante. Dios conoce los corazones. Él escudriña los motivos que nos mueven a nosotros a hacer o a no hacer cosas. Y es importante que nosotros cumplamos, como dijo Jesús, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que es del César hay que dárselo. Tenemos que pagar nuestras cuentas, necesitamos nosotros pagar los taxes o los impuestos. Necesitamos hacer lo que necesitamos hacer. Pero también es importante que nosotros nos ocupemos de lo que es la obra de Dios y lo que hace falta en la obra de Dios. Jesús le preguntaba, ¿por qué ustedes tratan de tentarme? ¿Por qué ustedes tratan de engañarme? ¿Por qué ustedes tratan de entramparme? Jesús conocía el corazón de ellos y sabía la intención. Así que necesito yo tratar e intentar que todo lo que yo hago, la motivación que yo hago, sea la correcta. En el mundo se ve mucho que las personas en los trabajos, que las personas hacen cosas para demostrar que ellos pueden, para sobresalir, para que los elogien, para que ellos sentirse realizados, para mostrarle a los demás que yo puedo más que tú. En la viña del Señor, Dios toma todas esas motivaciones en cuenta. ¿Por qué yo hago lo que hago? Es tan importante como que yo esté haciendo lo correcto. Si yo estoy haciendo lo correcto, pero la motivación que yo tengo es que el otro vea lo que yo lo hago y tú no, estamos en serios problemas. Porque lo que me motiva es importante también. ¿Y qué es la motivación que debemos tener? El amor y el agradecimiento hacia Dios. Yo estoy agradecida de lo que Dios ha hecho y yo quiero compartir con otros lo que Dios ha hecho. Yo estoy agradecida de donde Dios me sacó. Así que yo voy a ayudar para que otros puedan alcanzar almas para la salvación. Dios a mí me cuidó, Dios me bendijo. Cuando yo era niño yo tenía mi juguetito o quizás yo no tuve mi juguetito. Yo voy a asegurarme que algún niño reciba la palabra de Dios a través de un juguete. Voy a repetir eso otra vez. Yo me voy a asegurar que un niño reciba la palabra de Dios, reciba a Jesús como su Salvador a través de un juguete. ¿Por qué yo hago lo que hago? Es tan importante como hacer las cosas correctas. Hay que hacerlas por la motivación correcta.
Así que yo espero que esto haya sido de bendición para su vida. Vuelvo y le digo que si usted no se había conectado con nuestra página Intercesores Príncipe de Paz en Facebook, vaya ya. Ahí está la introducción a toda esta palabra, todo este mensaje. Permita que el Espíritu Santo de Dios hable a su vida. Ya le dije, hay allí unos recursos para que usted pueda conectarse y ayudar a quien lo necesita. No tiene que ser con mucho, puede ser con poco. No tiene que vaciar sus cuentas de banco, pero lo que vaya a hacer, hágalo con agrado y hágalo como para el Señor, porque el pastor no me ve, la pastora no me ve, la misionera no me ve, pero Dios me ve y me recompensa. Así que recuérdese que Dios le dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Bendiciones. Besos y abrazos para todos. Nos vemos en la próxima.